Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Las Cosas Como Son. A ver, ya acabando la semana hoy viernes y como estamos acostumbrados en el Perú, donde siempre hay sorpresas y vivimos de tensión tras tensión, bueno, en este capítulo nuestro de la política que se entremezcla muchísimo con la justicia hace ya varios años, si no décadas, lo nuevo es lo que ha decidido finalmente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en cuanto a la polémica decisión del Tribunal Constitucional de restablecer el indulto a favor de Alberto Fujimori. La familia y los abogados, la defensa, el fujimorismo en su conjunto, estaba a la expectativa de cuándo sale Alberto Fujimori. Sin embargo, de inmediato los deudos de los familiares de la Cantuta, sobre todo, plantearon un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, la Corte Interamericana, entendemos, vamos a explicarlo a detalle, se ha pronunciado y lo que le dice a la justicia peruana, al Perú, es abstenerse de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional que le restituye justamente este indulto humanitario a Alberto Fujimori. Para ser mucho más concretos, le dice, no señores, Alberto Fujimori va a seguir en la cárcel. Es lo que entendemos, no sé si la palabra correcta es sentencia, pero lo que dictamina en todo caso la Corte Interamericana. Estamos con el constitucionalista Joseph Campos para que nos dé más luces y explicaciones respecto a esto que puede ser muy complejo y lleno además de apasionamientos en nuestro país. ¿Cómo está, Joseph? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Bienvenido nuevamente a Radio Programas. Bueno, lo principio partamos de lo más básico, de lo más concreto. A partir de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿Alberto Fujimori tiene alguna posibilidad de salir de prisión en este momento? Bueno, no, porque lo que ha hecho, como bien has leído específicamente la Corte, es prácticamente declarar ineficaz la resolución del Tribunal Constitucional en el marco de una resolución que ya no es una medida provisional, porque las víctimas, cuando sale la sentencia del tribunal, piden medidas provisionales. La Corte ha dicho, esto ya no puede ser medida provisional, porque la medida provisional ya la dicté el 30 de marzo, cuando impidió la excarcelación de Alberto Fujimori. Entonces ahora es más bien una resolución de supervisión de cumplimiento, de tal manera que es una resolución que dentro de la etapa de ejecución de la sentencia internacional es una decisión definitiva, no es provisoria como son las medidas provisionales, ¿no? Es decir, para detenernos ahí, no hay forma alguna de que el Perú o la justicia peruana diga, no, miren, nosotros sabes que no vamos a obedecer eso, nosotros somos el Tribunal Constitucional, esto llegó a la máxima instancia de debate, de supervisión constitucional del Perú y vamos a ir por ese camino. Eso no funciona así. Nosotros tenemos que acogernos a las decisiones que tome la Corte Interamericana. Para el sistema interamericano, el derecho peruano y las decisiones del Tribunal Constitucional no le son vinculantes. Son hechos. Así lo evalúa el derecho internacional. Porque lo que vincula a la Corte es la Convención, su corpus juris, sus propias decisiones y no más. Entonces, de tal manera que lo que ha establecido es una revisión, además que tiene un específico objetivo, ¿no? Es evaluar si es que la resolución del Tribunal Constitucional satisface los estándares que ella misma ha previsto para efectos de establecer si esa resolución impide el cumplimiento adecuado de la sentencia que ha dictado en el caso de Barros Altos y La Cantuta, o, dadas las circunstancias que propuso en mayo del 2018, cuando hubo la primera resolución de supervisión de cumplimiento, cuando ordenó una revisión jurisdiccional del indulto de Alberto Fujimori, en ese momento se propuso unos parámetros, ¿no? Por ejemplo, que no solamente se establezca un problema de salud, que además se verifique si pagó la reparación civil, si es que el indultado ha tenido colaboración para buscar la verdad, evaluar su comportamiento, y uno que es bien complicado, creo que de satisfacer, para la verdad, es que de qué manera esto impacta en el derecho a la justicia, acceso a la justicia que tienen las víctimas, ¿no? Entonces, cuando he evaluado esto ha sido los parámetros por los cuales ha establecido la Corte que no ha satisfecho esta resolución del tribunal y la ha declarado materialmente inconvencional, porque lo que hace la Corte Interamericana no es evaluar jurídicamente el contenido de la sentencia del tribunal, ¿no? Por eso es que tampoco la anula, ¿no? Excepcionalmente la Corte anula.
poquísimo. Lo que hace es reenviar básicamente una decisión que corre a cargo del Estado parte, en este caso el Perú, para efecto de que no la cumpla. Pero entiendo diferencias con lo que ocurrió la primera vez, ¿no? Cuando Pedro Pablo Kuczynski da el indulto a Alberto Fujimori por diciembre del 2017, los deudos de la Cantute Barrios Altos acuden a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana evalúa el caso, pero lo que entendíamos en ese momento que señalaba la Corte era decirle, mira, justicia peruana o Estado peruano, revisa bien esto. Revisa bien esto porque hay algo ahí que no me cuadra muy bien. Y como usted lo señala claramente, ¿no? Porque un indulto humanitario, decía la Corte, entendemos, debe cumplir estos parámetros, A, B, C, D. Pero en esta oportunidad es distinto, porque ya la Corte, entiendo, le dice, no, eso no se debe hacer, no debe salir de la cárcel. Sí, porque ya ocurrió un hecho diferente, ya ocurrió la revisión, ¿no? Que el tribunal, el problema creo que, como bien lo dijo, no sé si en este programa, en otro, César Nakazaki, comienza incluso con la forma o el proceso que escoge el Tribunal Constitucional para revisar la anulación del indulto, ¿no? Que es el caso que no era el caso de César Nakazaki, que quizás era un proceso más interesante. El proceso que utilizó para declarar fundado el habeas corpus era una narrativa política, no decía nada de derecho. Entonces la primera percepción que uno tiene es que el tribunal le hizo la tarea al abogado. Porque toda la reflexión que establece respecto a las razones por las cuales declara fundado el habeas corpus no son alegadas en la demanda. Y probablemente invoque una vocación, un desarrollo pro derechos humanos, pero lo cierto era de que este era un caso tan delicado que de repente mereció una reflexión diferente. Porque además, en ese caso, al Tribunal Constitucional lo único que le correspondía hacer era una evaluación de lo que había ocurrido en el proceso. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en esta resolución de la Corte yo, por ejemplo, debo disentir de unas cosas que le pedía al Tribunal Constitucional, como por ejemplo actualiza la información de la salud, ¿no? Eso, porque claro, en la resolución que hemos leído el día de hoy, que emite la Corte, le señala eso, ¿no? Que debió actualizar la información médica de Alberto Fujimori, pero uno se pregunta, ¿si no es la función del Tribunal Constitucional verificar el estado de salud del expresidente, sino a una junta médica, ¿no? Porque detrás de esa afirmación existe la posibilidad de que hubiera verificado, que hubiera hecho todas las cosas que dice en la resolución y el tribunal hubiera podido dar un indulto. No puede, porque no tiene competencia. Lo que se le encarga al tribunal es la revisión de las decisiones jurisdiccionales que revisaron y anularon el indulto de Alberto Fujimori. No más, porque no se le puede... Y eso es tan importante porque lo que hacemos en este momento nosotros es evaluar lo que ha hecho la Corte y el Tribunal Constitucional respecto a decisiones jurisdiccionales. En ningún momento se puede estar acá en debate si es que efectivamente el señor Fujimori debe o no ser indultado, porque eso lo responde el presidente de la República y en determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, se debió solicitar en todo caso otro indulto para el expresidente Alberto Fujimori. Lo que se está discutiendo acá es si el indulto del 2017, el que dio Pedro Pablo Kuczynski, fue bien o mal dado. Claro, y fue bien o mal anulado, porque en realidad lo que entra en el habeas corpus es la revisión de las decisiones del Poder Judicial que anularon el indulto de Fujimori. ¿Y cómo esta decisión de la Corte Interamericana deja parados a los tribunos del TC? Esa es una pregunta que lo he estado pensando todo el día, ¿no? Porque lo que resulta siendo claro es que el tribunal había tenido, insisto, yo creo que el tribunal equivocó de pregunta por responder, ¿no? Puede ser que cada uno de ellos tenga una opinión positiva acerca de la necesidad de indultarlo, pero ellos no pueden indultarlo. Ese es lamentablemente, así está diseñado una institución que por definición es excepcional. El problema del indulto de Alberto Fujimori tiene circunstancias complicadas de entender sin que aparezca la sombra de un indulto político, ¿no? Que no es en realidad humanitario, sino político. Es decir, perdón que lo corte ahí, pero es decir, después de lo que ha señalado la Corte, da la sensación de que la decisión de parte de los miembros del Tribunal Constitucional de 3 de 6
fue más una motivación política que jurídica? Vamos a dejarlo más bien en asumir una competencia que no tenían, porque a través de una discusión que no se le propuso jurídicamente, porque la demanda no era una defensa jurídica, era una narrativa política esa demanda, estableció, hizo una tarea que no se le había, o sea, no resolvió algo que se le pidió, básicamente. Claro, ese punto es importante porque entiendo, y corríjame si me estoy equivocando o si mi memoria me falla, que cuando se presenta esta medida, este recurso ante el TC, lo que se solicitaba en realidad no era el perdón de la pena, la anulación del indulto, sino que incluso Alberto Fujimori pueda tener una situación menos gravosa, que pueda irse a cumplir su condena a su casa. Y en parte eso es una de las cosas de las situaciones excepcionales que admite la Corte Interamericana. Dice, cuando ya no se puede de ninguna manera satisfacer una atención médica adecuada en el centro penitenciario, se pueden establecer medidas alternativas, ¿no? Pero el problema es que aquí la resolución del indulto de Pedro Pablo Kuczynski fue marcado de varias dudas que han sido ratificadas en la Corte. Primero, el contexto. Segundo, el tema del procedimiento médico que el tribunal ha dicho que eran puras especulaciones, la Corte lo ha hecho derecho. Y también cosas que debió haber sido, y de acuerdo al caso Crucillat, desarrollado con una mejor motivación, porque recordemos algo, en el Perú, aparte del indulto humanitario, hay restricciones para dar indultos, ¿no? Como por ejemplo para el caso de los sicarios, para el caso de los violadores de menores y para el caso del secuestro agravado. Y recordemos que quizás muy discutiblemente, porque la solicitud de extradición no incluyó el agravamiento, pero sí existen sentencias de secuestro agravado con el caso de Samuel Dyer y de Gustavo Gorriti. Entonces, si existe la ley y no estoy de acuerdo con la ley, presidente, yo propongo una medida contra la ley, pero mientras que la ley exista, yo tendría que haber desarrollado una motivación diferente para efecto de justificar el indulto a Fujimori. Ahora, Joseph, en base a los criterios que ya ha definido muy claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lo que refiere al indulto humanitario, el camino para solicitarlo nuevamente para la familia de Alberto Fujimori o para quien lo decida solicitar, ¿se vuelve más complejo a partir de esta decisión? Sobre todo porque ha ratificado los parámetros. Por ejemplo, en el caso de uno de los parámetros que entiendo no se ha cumplido y no sé si podrá cumplirlo por la dimensión de la orden judicial, es la reparación, ¿no? La reparación civil que debe pagarla, con la contribución al desarrollo de la verdad, que eso podría él alegarlo como positivamente Alberto Fujimori y su defensa. El tema de la constricción, ¿no? Que probablemente ya parezca algo más notable, pero el último requisito que propone la Corte Interamericana creo que es casi de difícil satisfacción, que es que el impacto que tiene esa decisión respecto a las víctimas siempre van a encontrar insatisfacción, de tal manera que creo que desde ahora, con el parámetro de cumplimiento del pago de la reparación civil y con el último parámetro, se vuelve bien complicado. Pero es decir, Joseph, a ver, para entenderlo, en una situación en la que ya la salud del expresidente, que es una persona mayor, ¿no? y tiene las afectaciones que una persona de su edad puede sufrir, tampoco eso garantizaría que un indulto humanitario al menos se puede dar, pero que sea sostenible. Lo que ha marcado la Corte es una línea. Dice, lo importante es que tengamos como precedente o como una cuestión previa que el señor está afectado en su libertad. Entonces, lo que de alguna manera tiene que ocurrir es que si no es posible en un centro penitenciario poder satisfacer una satisfacción, un cuidado de su salud de manera adecuada, hay que buscar medidas alternativas. Eso podría abrir espacio a una detención domiciliaria. ¿Y cuál sería, excelente punto, cuál sería ahí el camino para no perdonar la pena? Porque el indulto es de alguna manera perdonar la pena a Alberto Fujimori, pero para que ya deje de estar en la IROES y vaya pues a una detención domiciliaria. ¿Qué tendría que pasar para que ese escenario se concrete? Bueno, insisto, lo que en este momento se está verificando respecto al tema de Alberto Fujimori combina dos situaciones que al final de cuentas se revisa de una sola manera, que es cualquier decisión sobre
la libertad de Alberto Fujimori, al final de cuentas, va a tener una revisión en el derecho internacional. Entonces, por fuera de lo que, de acuerdo a la normatividad interna, existe eventualmente algún procedimiento que parece que no satisface de manera adecuada el estándar que propone la Corte Interamericana. Yo creo que podría tranquilamente establecer, si el problema es acreditar un tema de salud, una pericia internacional, quizás que los propias esta vez le han dejado participar a la defensa de Nagasaki, por lo menos admitiéndole los escritos, pero de alguna manera establecer de repente una forma de pericia internacional respecto al tema de la salud, pero a pesar de eso siempre uno va a encontrar los obstáculos de los otros parámetros, de tal manera creo que la Corte, y eso lo puso no ahora, lo ha puesto en el 2018, ¿no? En el 2018 la Corte hace una serie de desarrollos citando a Corte Penal Internacional y casos específicos, ¿no? Donde incluso existen otros escenarios donde está prohibida el indulto, o que el indulto lo tiene que aprobar la Corte Internacional, ¿no? Esos escenarios se habilitan. Existe un precedente específico, el caso Fujimori, se está construyendo ahora. Sí. Ahorita se está construyendo. Ahora, ¿influyó en algo el hecho de que la defensa peruana, sobre este caso en específico, entiendo por las declaraciones del Premier, del propio canciller Landa, hayan sido más bien contrarias a la decisión del Tribunal Constitucional? ¿Eso puede influir en algo? Bueno, lo que yo he visto, y cuando se presentan los antecedentes de la sentencia, el único que se opuso fue la defensa de Alberto Fujimori, porque todos han coincidido, incluso se cita que el Estado peruano asintió en la necesidad de medidas provisionales sobre este asunto. Entonces, creo yo creo que hay un parámetro que ha propuesto en el 2018, lo ha evaluado desde esos parámetros y ha encontrado que no ha ratificado. No estoy de acuerdo con la Corte, insisto en esa parte del desarrollo, donde sugeriría que si hubieran cumplido el tribunal de hacer una actualización de todas las circunstancias que sirven para evaluar si el indulto está bien o está mal, ¿no? Hubiera podido hacer algo diferente. Eso no es así. O sea, lo que ha hecho el tribunal, de repente con una decisión discutible, es hacer lo correcto, es revisar las resoluciones judiciales, ¿no? que anularon el indulto a Alberto Fujimori. Yo estoy en desacuerdo con algunos de los argumentos que ha utilizado el tribunal, pero por supuesto, pero ese era lo único que estaba en discusión. Por más que quiera, el tribunal no tiene competencia, ni la Corte tampoco Interamericana tiene competencia para estrictamente dar un indulto a Alberto Fujimori. Esa es una facultad presidencial. Perfecto, Joseph. Muchísimas gracias. Bastante claro con esta explicación sobre una decisión que ya tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa que en concreto Alberto Fujimori continuará en prisión. Joseph Campos, abogado constitucionalista. Vamos a una pausa. Venimos con mucho más para conversar incluso con la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, ya sobre la realidad política que atraviesa nuestro país y que ha estado bastante intensa en los últimos días, si no semanas.